Bienvenidos a todos de nuevo, me da gusto estar con ustedes aquí, bienvenidos a ustedes que están en el patio o viendo por internet. La semana pasada empezamos una nueva serie, Gracia Desordenadas, reconociendo que la vida a veces puede ser muy desordenada, lleno de momentos desordenados, a veces son desórdenes literales gracias a nuestros hijos o mascotas o compañeros de cuarto, pero a veces esos desórdenes son más complejos, más difícil de limpiar. A veces de la vida puede venir en la forma de una enfermedad prolongada y es difícil atenerse a la esperanza cuando uno tiene dolor crónico, tener una enfermedad. A veces viene en la forma de relaciones destrozadas, matrimonios desordenados, donde hay conflicto intensifica. Para muchos en esta temporada ha sido en la depresión, pérdidas dolorosas, problemas económicos. Nuestros desórdenes a veces son difíciles, dolorosos, complicados, pero en esta serie la realidad es que Dios no le teme a tu desorden. La gracia de Dios siempre te puede encontrar en cualquier lugar desordenado en que te encuentres, aun cuando tú ocasionas el desorden. Me encanta lo que dice Eugene Peterson. Cuando pecamos y arruinamos nuestras vidas, descubrimos que Dios no se marcha y nos deja, se mete en nuestros problemas y nos salva. Fue el desorden de nuestras vidas el motivo por qué vino Jesús, por su amor. En Marcos 12, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, los que saben que están desordenados. Y amigos, eso es cierto para todos nosotros. Me gusta lo que dice Mike Yaconelli. Lo que llevó Jesús a la cruz fue la idea absurda de que la gente común, ordinaria, quebrantada y jodida podía ser piadosa. Y amigos, eso es cierto, quizás sientan que su vida hoy es un desorden, pero Jesús vino y dio su vida para que puedan ser transformados a una nueva creación. Pero ahora estamos en esa parte entre medio que me dice esto: si la iglesia está haciendo bien su trabajo, es una comunidad garantizada a ser desordenada, porque la semana pasada, como dijimos, todos estamos en un proceso que se llama santificación, donde ser transformados a ser como Jesús, pero no ocurre de la noche a la mañana. La fe no es una fórmula sobre cómo ser perfecto de la noche a la mañana, es de invitar al Dios perfecto que te encuentre en tu desorden y nos salve. La espiritualidad no es de tener capacidad, es de intimidad. No es de perfección, es de un lazo a un Dios perfecto que te puede salvar aún en tu desorden. Henry Nouwen dice: el que piensa que ha terminado de crecer está acabado de mala manera. Aquellos que piensan que han llegado se han perdido. Quienes piensan que han llegado a la meta la han perdido. Porque la meta no es ser reparados de la noche a la mañana, es seguir a Jesús en este desorden y en el proceso y amar a los demás, aprender. Entonces, ojalá en esta serie, si encuentran que su vida está desordenada, quiero que sepan que bienvenidos al club y ojalá esta sea una temporada donde puedan encontrar su sanación. En esta serie estamos estudiando lo que yo creo que una de las iglesias más desordenadas, la iglesia en Corintio del primer siglo, y estamos estudiando eso en medio de una carta en su Biblia en el Nuevo Testamento, primera de Corintios. Fue una carta que se escribió por un hombre, Pablo y Sóstenes, escritas a cristianos en 50 DC, y ellos estaban pasando por muchas cosas desordenadas en su iglesia. La semana pasada hablamos de que estaban embriagando en comunión, prácticas sexuales paganas, un hombre estaba teniendo una aventura amorosa con su suegra, estaban divididos en diferentes grupos, se estaban demandando, estaban diciendo que no hubo una resurrección física, platicando uno encima del otro, y encima de eso pensaron que eran orgullosos y piensan: qué desorden. Y la semana pasada vimos que Pablo y Sóstenes les dice a estas personas: son santificados, son apartados para ser un pueblo santo. Dios tiene un gran propósito para ti y no depende de que siempre lo hagas bien, aunque uno se tiene que esforzar de obedecer. La gracia que se le has dado en Cristo Jesús y el hecho de que Dios es fiel, aun cuando tú no eres fiel, y Dios va a ser fiel para llevar a cabo el trabajo para transformarnos. Bueno, vamos a entrar a la siguiente sección de la carta, Primera de Corintios 1, 10 a 17, y en esta parte Pablo va a tratar un problema desagradable
Y en la primera parte de la carta hay 4 problemas que trata Pablo, y el que tarda más tiempo, que requiere más tiempo, una de las más peligrosas. El asunto que va a tratar aquí es las divisiones en esta iglesia. Y aunque vamos a leer de una iglesia hace 2000 años, sé que para unos de ustedes, cuando escuchan que estamos hablando de divisiones y argumentos, es personal, ya les llega al corazón, porque en años recientes han tenido unas peleas y argumentos, quizás con otros de la iglesia, quizás en su grupo pequeño, quizás hasta en tu propia familia, y han tenido la experiencia de lo doloroso que es cuando los seguidores de Jesús se pelean y los que deben de ser santos hablan con palabras rencorosas. Y como ustedes saben qué tan desagradable es eso cuando pasa, quiero incitarlos. Vamos a tomar en serio lo que vamos a aprender hoy. Y déjenles doy un resumen. Aquí está el grito de guerra de los 7 versos. Dejen de pelear, empiecen a unirse. Dejen de pelear y empiecen a unirse. Parece tan sencillo, pero ¿cómo les digo lo difícil que es? Y lo que Pablo nos va a presentar en este texto, creo que todo surge de 3 preguntas que se convierten en una pregunta. Si han tenido conflicto con un hermano o hermana en Cristo, eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué es la pregunta más importante preguntar cuando uno batalla y llevarse bien con los otros cristianos? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Empecemos. Capítulo 1, verso 10 a 17. Os ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Pablo dice, os ruego, exhorto, suplico. Mi manera favorita de decirlo, imploro. Esto viene del griego parakaleo, una palabra fuerte que señala que Pablo está hablando de un problema grave. Él está rogando que la iglesia haga algo. En esta historia que contó Jesús, el hijo pródigo, recuerdan, hay un padre y tiene 2 hijos. Y él tiene que ir y mostrar bondad a los 2. El menor se fugó y el mayor se pone soberbio, autojustificado. El mayor se enojó y se negó, entró a la fiesta para su hermano. Entonces salió su padre y le rogaba la misma palabra para Caleo, una súplica, quiero que mi familia se lleve bien. Y eso es lo que está diciendo Pablo, les ruego, pero aún más fuerte, porque dice, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra manera de decir esto es, les ruego en la autoridad de Jesús. Esta es la manera más fuerte que Pablo hace sus súplicas en las cartas. Es interesante porque viene de esta idea. Cuando los cristianos los bautizaron, en el Nuevo Testamento nos dice que los bautizaron en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesucristo. Pablo está diciendo, ¿recuerdan qué tan poderoso fue ese momento cuando los bautizaron, lo sagrado? De que esa es una situación santa. Él dice, les estoy suplicando que traigan eso a esta situación que les voy a llamar la atención, no bajo mi autoridad, sino la autoridad de Jesús, de Él mismo. Entonces, ¿qué les está suplicando? Sigan leyendo verso 10, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En el griego, cuando dice pongáis de acuerdo, otra manera de decirlo es, digan lo mismo. Digan lo mismo de la cosa más importante. Vivan en armonía sobre lo que es más importante a Dios, porque no lo están haciendo. Están diciendo, están viviendo con estas divisiones. Esto viene de una palabra griega, skismara. Eso habla de los rivales de partidos políticos o de grupos. Si han leído de la historia de cismas, de ahí viene esa palabra, de skismara. Y Pablo está diciendo a esta iglesia en Corintio que sus grupos, partes políticas, tienen que parar, ya no pueden seguir. Y les ruego, estéis eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La palabra eternamente unido también significa encajar, catartizo, y es interesante porque es una palabra que se usó
por los que hacen tiendas de campañas. No le dije la semana pasada, pero Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campañas. Entonces, cuando hacen las campañas, tienen que encajar bien los pedazos para que no se gotee algo. Si una tienda de campaña se divide, se rompe, es inútil, ya no sirve. Y si una iglesia se separa, si hay una cisma, ya no está logrando su propósito. Unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y eso también se puede traducir como propósito. Eso es lo que veo en la Biblia. Las personas con diferencias pueden trabajar juntos si tienen el mismo propósito, el mismo objetivo. Las personas en las iglesias, la gente en las iglesias a través de la historia no son iguales, son distintas. No es un grupo de clones que piensan igual, que se ven igual, actúan de la misma manera. Luego Pablo dice, no, somos diferentes. Hay diferentes regalos espirituales, diferentes servicios en las iglesias. No nos hizo clones. Hay diferencias y ojalá un día eso desvanezca. Jamás se va a desvanecer porque Dios nos hizo con diferencias. Él ama la variedad. Él es el creador de la variedad. Cuando lleguemos al cielo, una de nuestras diferencias todavía van a existir. Me gusta lo que dice Juan en Apocalipsis. Dice una gran multitud. Nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. En otras palabras, las diferencias culturales, de idioma, eso todavía existe en el cielo. Somos diferentes, pero Dios nos hizo de esa manera. Y las personas con diferencias sí pueden trabajar juntas si tienen el mismo objetivo. Podemos tener preocupaciones, coexistir en un objetivo de traer que el amor de Dios, que la gracia de Dios llega a nosotros en nuestro desorden. Craig Blomberg dice, la iglesia debe de ser un lugar donde las personas que no tienen otra razón natural para asociarse se unan en amor. Y yo les diría que si la iglesia hace bien su trabajo, ser unidos unos como Jesús quería, todos se van a dar cuenta. De hecho, el Nuevo Testamento dice cuando la iglesia se une a pesar de sus diferencias, todo el universo se da cuenta. Que estoy hablando de Efesios 3:10, el propósito de Dios, que los judíos y los gentiles de todos orígenes, el propósito en que personas de diferentes orígenes es usarlos para dejar saber su sabiduría a todos los principados y potestades en las regiones celestiales. En otras palabras, el propósito de Dios es encontrar unidad de la diversidad. Y cuando eso pasa, estamos hablando aquí de los ángeles, quizás hasta los demonios. Eso es lo que ellos van a ver en su revista, primera página. ¿Cómo logró Dios eso? ¿Cómo logró Dios que personas tan diferentes unirlos para presentar su amor? En otras palabras, la voz corre rápido y a distancia cuando se une la iglesia, pero la realidad es que corre la voz cuando la iglesia se pelea. Cuando están divididos, la comunidad y el mundo se da cuenta. A través de los siglos pueden leer de las personas que han visto la iglesia y han criticado, y creo que por buenas razones, decir que me he mantenido alejado de la iglesia por la manera que veo que se pelean los cristianos. Y Pablo dice, esto pasa en tu iglesia, Corintio. Verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay contenidas entre vosotros. ¿Quién es Chloe? No estamos seguros, pero unos piensan que era una líder en la iglesia porque todos la conocían o tenían alguna idea. Unos piensan quizás una iglesia se reunió en su casa. Unos dijeron que quizás ni siquiera fue cristiana. Quizás era alguien de prestigio en el sistema romano y quizás ella vivía en la ciudad de Éfeso, donde Pablo está escribiendo esta carta. Unas personas piensan quizás fue una comerciante poderosa, mandó a sus sirvientes a Corintio y cuando ellos regresaron vieron que los cristianos se peleaban y ellos le dijeron a Chloe y ella le dijo a Pablo, si así es, qué triste. Imagínense qué tan lejos corrió esta pelea. Ellos están en Corintio, Pablo está escribiendo en Efeso. La voz corrió 354 millas de que esta iglesia se está peleando. La voz corre cuando una iglesia se pelea.
Ravenhill dijo, nunca tienes que anunciar un incendio. Todos vienen corriendo cuando hay un incendio. De lo mismo modo, si tu iglesia está en llamas, no tendrá que anunciarlo. La comunidad ya lo sabrá. Qué triste. Sí, Chloe ni siquiera fue cristiana, pero ella se enteró del conflicto en Corintio y le llamó la atención a Pablo. Craig Blomberg dice, la desunión de la Iglesia de Jesucristo sigue siendo uno de los mayores escándalos que pone en riesgo su testimonio hoy. Porque el mundo se da cuenta cuando los cristianos contienden. Y ahora esa palabra no habla de un pequeño malentendido, decir, bueno, vamos a estar en desacuerdo y estar de acuerdo en eso. Viene de la palabra griega eres. Si han estudiado lo mítico griego y han estudiado del dios Eris, es el dios de la guerra. Bueno, él tiene hermana Eres y ella fue la diosa de desacuerdo y conflicto. Esto es un conflicto que está arrasando en la iglesia, no es un pequeño desacuerdo. Entonces, ¿qué es la raíz de este conflicto? Verso 12. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. A primera vista parece que hay diferentes grupos en la iglesia que están poniendo su límite de lealtad basado en su predicador favorito o maestro favorito. Repasémoslos. Conocimos a Pablo la semana pasada con un origen desordenado, fue un apóstol, edificó a Corintio, yo soy leal a él. Y luego Apolos. En Hechos 18, Apolos llegó a Corintio después de que se fue Pablo. Era elocuente, conocía bien las escrituras y era de Alejandría, el centro de educación en el mundo greco-romano. Él enseñó del Señor con entusiasmo y precisión en unos asuntos de bautizos, pero unos dijeron, yo soy fanático de Apolos. Y luego Cefas. ¿Quién es Cefas? Ustedes sí conocen a Cefas, porque Cefas es el nombre arameo de Pedro. Entonces, este es Pedro, que seguía a Jesús, dio el sermón. No sabemos si él fue a Corintio, pero tenía mucha influencia en la iglesia. Entonces unos dijeron, soy apoyador de Cefas, de Pedro. Entonces tenemos a personas de diferentes grupos. Yo sigo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Entonces, ¿solamente es división de líderes? O puede ser, pero yo digo que de abajo hay otra división. Kenneth Bailey habla que el hecho que quizás hay una división étnica. Déjenles explico un poco de la historia de Corintio. Se destruyó en 146 por parte de los romanos. Ellos vinieron, le pusieron incendio en Corintio y quedaron desolados por 100 años hasta 44 cuando Julio César lo reconstruyó y una colonia romana, y ahí floreció el comercio y era tan importante que hubo un llamado que si son romanos libertos, la clase social encima de los esclavos, vengan a Corintio, hagan sus negocios aquí. Entonces mucha gente romana llegó a Corintio. No solamente eso, recuerden, Corintio era en el mundo griego, entonces mucha gente griega se mudó ahí cuando lo restauraron. Y muchas personas de variedad étnica llegaron aquí. Podemos imaginarnos que también había gente judía a hacer su casa ahí. Sabiendo esto, es muy probable que los tres grupos étnicos que formaban la iglesia de Corintio, romanos, griegos y judíos, nomás entiendan la jerarquía social. La colonia romana, ellos están a primer mando. Luego los griegos era cultura de ellos, entonces de segundo mando. Y luego los judíos porque eran extranjeros en Corintio. Y menciono todo esto porque es interesante cuando uno ve los nombres de los líderes. Unos dicen yo de Pablo. Y que en lo que nos enteramos, él era un ciudadano romano. Hechos 22-23 confirma eso.
Luego Apolos, un judío griego. Él tenía su entrenamiento en Alejandría. Y luego Apolos, su nombre es de un dios griego. Y otros, yo de Cefas, el nombre judío de Pedro. Entonces aquí es lo que sugiere Bailey. Los romanos prefieren liderazgo romanos, los griegos uno de Grecia y los judíos un líder judío de su patria. En otras palabras, es muy probable que eran lealtades étnicas que estaban ocasionando la tensión y división en la iglesia. Entonces, ¿y qué tal el Cristo pequeño que dijeron yo de Cristo? Eso no es étnico. Bueno, creo que eso era de autojustificados, soberbios. Pablo no dice, únanse a ellos. Creo que al decir yo de Cristo, ellos están insinuando que nosotros solamente somos los verdaderos creyentes. ¿Ustedes han conocido personas así que creen que solamente las personas de nuestra iglesia son los verdaderos creyentes y de las otras iglesias no lo son? Un grupo pequeño en una iglesia, solo nuestro grupo tiene la razón. Hasta nuestro pastor, él tampoco conoce la verdad, pero estamos orando por él. Esas son personas que no se dividen por culturas, sino por orgullos soberbios. Entonces Pablo dice que están divididos por líderes que pusieron en pedestales puntos de vista culturales, por autojustificados. Qué bueno que eso no existe aquí, ¿verdad? Bueno, ven, yo creo que esto lo reconocemos mucho porque hay muchas divisiones y grupos en nuestras iglesias, en nuestro país, por filosofía, teología, política. Y quizás ustedes conocen esto y es algo doloroso porque quizás ha sucedido en su familia. Una de las cosas que sí agradezco de no saber en realidad qué está pasando en esta iglesia es que nos hace preguntarnos qué puede ocasionar división en nuestra iglesia. ¿Qué puede ocasionar que nosotros nos dividimos? Porque el apóstol Pablo no le felicita a ningún grupo y dice, únanse a ese grupo. Él en vez hace 3 preguntas. Y hace 3 preguntas que señalan a la una pregunta que se deben de hacer cuando estén peleando con un hermano o hermana en Cristo. Las 3 preguntas, para que sepan, tienen la misma respuesta. La respuesta es no. A ver si pueden hacerle. ¿Es dividido Cristo? No. Cristo es uno. Jesús oró que su iglesia sea una. Luego en 12 de Corintios hay diferencias, pero es un cuerpo. Es un espíritu, el mismo espíritu. Shane Claiborne dice, las metáforas de la iglesia son siempre singulares. Un cuerpo, una novia. Escuché a un predicador del evangelio decirlo así, cuando realmente tenemos que unirnos como un solo cuerpo, porque Jesús regresa y regresa por una novia, no un harén. ¿Jesús creó su cuerpo para que sea dividido? No. Pregunta número 2. ¿Pablo fue crucificado por ti? No. ¿Quién se crucificó? Jesús. Ese es el punto. La iglesia tiene que ser una comunidad que se une en la cruz de Jesús, no una que se pelea, divide y se retira. Tercera pregunta. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. ¿Ya ven lo que está pasando? Pablo está usando 3 de los símbolos más grandes para hacerlos llegar a esta pregunta. Todo es de la muerte de Jesús, el cuerpo de Jesús, la cruz de Jesús, el bautizo, el símbolo de la muerte de Jesús y su resurrección. Todas esas 3 preguntas llegan a una pregunta. Y creo que esta es la pregunta que cuando estás peleando y crees que te quieres dividir con un hermano o hermana, hazte esta pregunta. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por ti? No, ¿quién es tu líder? ¿Quién es tu pastor favorito? ¿Quién es más informado de un tema? ¿Por quién votaste? ¿Con quién te identificas en estos temas sociales? ¿Quién murió por ti? Esa es la única pregunta unificadora que les hace Pablo a esa iglesia. Y cuando nos enfoquemos en esta pregunta, uno deja de elevar a los líderes, deja de alimentar la arrogancia y rivalidad. En vez, uno se llena de humildad.
ya no está lleno de orgullo cuando uno, ya no oran como los fariseos que dice, Dios te doy gracias que no soy pecador como los demás, especialmente ese de allá. Uno recuerda, ¿quién murió por ti? Oras como el colector de impuestos, Dios, ten piedad de mí, soy pecador. La pregunta principal cuando llega a división es ¿quién murió por ti? Porque si la respuesta es Jesús, entonces no importa qué te divide. Estos desacuerdos existen en la iglesia, ya sea filosofía, política, teología. Si la respuesta es Jesús, podemos mantenernos humildes y conectados, porque aunque somos distintos, tenemos el mismo objetivo. Me gusta lo que escribió un teólogo, Rupert Smildenius. Así dice. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, caridad. ¿Se dieron cuenta? Estamos unidos en lo esencial y tenemos libertad a estar en desacuerdo en lo no esencial, pero hay que mostrar bondad y respeto en todas cosas, aun cuando estamos en desacuerdo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que lo esencial de este texto, ¿quién murió por ti? Pablo dice, yo no morí por ti, no te bauticé en mi nombre, no tenemos que estar divididos. Yo creo que una iglesia puede estar en desacuerdo en tonalidad teológica y temas sociales y cómo enfrentar eso. Podemos disfrutar de diferentes pastores y líderes de alabanza, pero mantenernos unidos, eso es lo que está suplicando Pablo a la iglesia de Corintio. Y yo quiero suplicarles lo mismo. Quiero tomar una pausa y hacerles una súplica. ¿Pueden mantenerse unidos? Decir, no voy a pelear, voy a unirme sobre esa pregunta, ¿quién murió por mí? Y un área específica que les quiero retar hoy en día en nuestra cultura es la política. Tomen, respiren, esta es mi meta. No permitan que su lealtad política sean superior de su lealtad a Jesús y sus hermanas y hermanos en Cristo. Sin importar su origen político, somos una iglesia que no somos iguales, pensamos de manera distinta. Y no se dejen engañar, bueno, mi lealtad a Jesús encaja perfecto con mi parte política. No es así. Mezclar el cristianismo con un partido político es como intentar mezclar el helado con fertilizante de vaca. No daña el fertilizante, pero sí arruina el helado. Y yo creo que cuando empezamos a pensar, mi manera de pensar es la única manera que uno de verdad puede seguir a Jesús, eso quiebra la unidad en la iglesia. He habido demasiados hermanos y hermanas en los últimos años que han visto a otro hermano o hermana de otro punto de vista político y piensan, no creo que ellos son sinceros porque no vienen de la misma parte política como yo. Eso no le agrada a Dios. No hay ningún parte político en los Estados Unidos que representa a Jesús. ¿Recuerdan lo que dijeron Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Se pueden imaginar un partido político que representa completamente a Jesús? ¿Qué partido político tiene una política exterior basado en ama a tus enemigos? ¿Qué partido político puede tener unos fondos basado en amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿O quién tiene fondos militares basado en no resistir al que es malo? ¿O un de asilo político basado en cuanto lo que hiciste es uno de esos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hiciste? Ya hemos estudiado esto, pero quiero decirles que Jesús se quedó afuera de eso y cuando uno trata de clavarlo a algo, él no lo permitía porque su reino no es de este mundo y una de las razones que lo clavaron a la cruz es porque no lo podían clavar a lo que querían que él creera. Y eso no significa que nosotros tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que votar y mirar a nuestros prójimos de un punto de vista bíblico. Hay que importar la vida desde que está en el vientre hasta que nace, pero no hay ninguna manera de enfrentarnos a eso que contesta todas las preguntas. La política se basa en el poder y el poder siempre provoca divisiones. Es muy difícil transmitir un mensaje de amor y poder al mismo tiempo. Uno de ellos siempre pierde y estamos llamados a enfatizar el amor.
El poder político puede restringir el comportamiento de las personas. Solo el amor del Cristo puede transformar a las personas de manera sincera. Y si ven en la historia y ven cuántas veces la iglesia empezó a alinearse con un poder político, lo único que encuentran es capítulo tras capítulo que la iglesia falla su misión. C.S. Lewis observó que casi todos los crímenes de la historia cristiana se han producido cuando la religión se confunde con la política. La política, que siempre se rige por las reglas de deshonra, nos atrae a cambiar la gracia por el poder, una tentación que la iglesia a menudo no ha podido resistir. Entonces, en las palabras de Mark Noll, las lealtades políticas nunca pueden ser tan profundas o amplias como el lazo que une a los creyentes en Cristo, sea políticas, temas sociales, su música favorita. Dejen de pelear, empiecen a unir. La pregunta no es quién es tu candidato favorito, por quién vas a votar, quién es tu líder. La pregunta es quién murió por ti. Cerremos con estos versos. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Es como que se lo olvidó, ¿verdad? O sí, ese hombre también lo bauticé. Pero luego lo que él dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como personas diferentes como nosotros podemos trabajar juntos para el mismo objetivo, porque nuestro objetivo es predicar el evangelio, y cuando no hacemos eso y nos empecemos a dividir, es en vano el poder de la cruz, porque la cruz es lo único que tiene poder reconciliarnos con Dios. La cruz es la única que tiene el poder de reconciliarnos y poner nuestros corazones humildes y contradecir lo que nosotros queremos de siempre tener la razón. Y la pregunta más importante: ¿quién murió por ti? La próxima semana vamos a platicar de esto, vamos a estudiar lo de la cruz, pero quiero tomar una pausa y orar juntos en este momento. Dios, te doy las gracias que nos amas en nuestro desorden, aún en el desorden que nosotros ocasionamos. Y Dios, te confesamos a ti aquí hoy que hemos creado unos desórdenes con las divisiones y las peleas que han ocurrido aún en tu iglesia. Perdónanos, Dios. Hay que renovar, si puedes renovar el espíritu de humildad en nosotros. Solo entre ti, Dios, ahorita en tus pensamientos. Si hay una división que te ha lastimado, o una división que existe ahorita en tu vida, pídele a Dios. Dios puede sanarme. Donde hay división, Dios trae la paz. Y con los ojos cerrados, quizás para uno de ustedes se han sentido divididos de Dios por mucho tiempo, y no es porque Dios te ha desamparado. Para algunos de ustedes quizás porque ustedes se alejaron. Y si hoy es el día que quieres regresar a casa, dile a Dios: Dios, hoy regreso a ti. No entiendo, todavía tengo muchas preguntas, pero yo creo que Jesús es la respuesta. Perdóname. Por medio de su trabajo en la cruz, yo elijo ser Jesús mi Salvador hoy. Úsame para ser un instrumento de la paz. En el nombre de Jesús oramos, todos dicen amén. Bueno, amigos, hemos guardado la mejor parte del servicio para lo último, porque ahora vamos a celebrar los bautizos juntos. Recordamos que la muerte de Jesús en la cruz nos trae una familia y nos salva, y tenemos unos amigos aquí que van a publicar su fe. Denise, me gusta que eres la primera. Denise, tengo una pregunta para ti. ¿Le has pedido a Jesús que sea el Salvador de tu vida? Sí, excelente. Bueno, dado a eso, y es nuestro honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Congratulations, Denise. Felicidades, Denise. And coming in right now, Y entrando después de Denise,
Está Noah Morones. Está veniendo a compartir su fe. Aplaudir para Noah. Noah, ¿le has pedido a Jesús que sea el Salvador de tu vida? Sí. Excelente. Y por eso mismo es nuestro honor bautizarte en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Felicidades, Noah. Aún mientras estén aplaudiendo, estén orando por estos hermanos y hermanas en su camino. Entrando al bautismario está Leila Razo, y viniendo a compartir de su fe en Jesús. Leila, ¿le has pedido a Jesús que sea tu Salvador y el Señor de tu vida? Sí. Excelente. Bueno, y por eso mismo vamos a bautizarte en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Congratulations, Layla. Felicidades, Leila. Siguiente después de Leila es Ethan. Aplaudir para Ethan. Hola, Ethan. Ethan, ¿le has pedido a Jesús que sea el Salvador de tu vida? Sí. Excelente. Bueno, por eso mismo, en nuestro honor bautizarte en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Awesome, Ethan. Excelente, Ethan. Y luego sigue, después de Ethan, Aiden. Está entrando al bautismario. Hola, Aiden. Aiden, ¿cómo está el agua? Okay. Aiden, ¿le has pedido a Jesús que sea el Salvador de tu vida? Sí. Aiden, por eso mismo es nuestro honor bautizarte en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Congratulations, Aiden. Felicidades, Aiden. Bueno, quiero darles una bendición antes de que se vayan. Mientras se vayan, podemos orar por ti. Hay un equipo que va a estar aquí en el auditorio y por internet que puede rezar por ti. Si eres invitado, podemos hablar contigo en Guest Central o internet. Reciban esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana a todos.